Llamado a la obediencia. Cuentan una historia de un hombre que hace unos años, allí entre Canadá y Estados Unidos, queda las famosas cataratas del Niágara, ¿cierto? Y dice que un hombre un día, aficionado a la pesca, se fue para estas cataratas, arriba, kilómetros arriba, y empezó a pescar. Pero resulta que no sacaba nada, estaba allí quieto. Y en ese momento le dio sueño y dice que se quedó dormido este hombre. Esas aguas eran mansas, quietas, pero esas aguas así quietas a veces son peligrosas. Dice que él se quedó dormido y estas aguas empezaron a mover la embarcación, empezaron a mover allí su lancha, allí donde este hombre estaba dormido, reposando, y este hombre empezó a moverse, y empezó, hermanos, un descenso hacia las cataratas. Las autoridades habían colocado unas vallas donde se advertía del peligro de estas cataratas, del peligro de estar allí, pero este hombre, como estaba quieto, dormido, hermano, no se dio cuenta. Y cuando ya iba llegando al final de las cataratas, una pareja lo vio y empezó a gritarle. Pero resulta, hermanos, que ya era demasiado tarde porque estaba próximo allí las cataratas y este hombre cayó allí y perdió la vida. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que a veces la vida cristiana, algunos la llevan en quietud, en relajamiento. Y se quedan estancados y piensan que por estar estancados no está pasando nada. Y sí, hermanos, está pasando algo muy grave. Y es que la persona se puede estar deslizando hacia el pecado, hacia las cosas que no le sirven y puede terminar perdiendo muchas cosas. Y en este caso de la vida cristiana, como vamos a ver hoy, el cristiano que se queda dormido, el cristiano que no obedece, el cristiano que no se activa, hermanos, está propenso a ir hacia el pecado y a sufrir la disciplina de Dios. A sufrir el castigo, la disciplina. No va a perder la salvación, para de pronto ir dejando eso de una vez claro, que hermanos, el cristiano no pierde la salvación, pero sí puede sufrir la disciplina de Dios por no estar haciendo lo que Dios manda, lo que Dios establece, lo que Dios requiere, lo que Dios nos ha establecido y nos ha dicho. El cristiano puede ser disciplinado. Por eso la superioridad de Cristo a los apóstoles y ángeles requiere atender con urgencia al evangelio. El descuido de la salvación a través de Jesucristo pone en peligro de la disciplina divina al creyente. Por eso en esta mañana yo quiero, mi hermano, mi hermana, joven que están aquí, que me están viendo, que usted lleve esto en su mente, en su corazón, lo guarde, piense y medite que la obediencia al evangelio de Cristo es una obligación. La obediencia al evangelio de Cristo no es una opción, no es si yo quiero, sino que el Señor me ha mandado a que obedezca al evangelio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a mirar un pasaje de una iglesia que no sabemos bien con exactitud si estaba en Roma o sus alrededores, pero el escritor de esta carta les hace un llamado a ellos a no deslizarse, a dejar la quietud y a ponerse activos, porque hermanos, si miramos en toda la carta que el tema es la superioridad de Cristo, estos hermanos, porque eran creyentes, habían nacido de nuevo, habían escuchado el evangelio, porque así lo dice la palabra, así lo dicen estos versículos. Estos hermanos querían volverse atrás. Estos hermanos que eran judíos, hebreos, algunos por no sufrir el ataque de ser cristianos, querían volverse a la ley, querían volverse al legalismo,
dejaron de asistir a la iglesia y querían volver a la sinagoga para no sufrir lo que el evangelio trae. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, tenemos que sufrir, porque así Cristo lo mostró. Por eso el Señor hace un llamado a estos hermanos, y el llamado también nos los hace a nosotros, se los hace a ustedes, mis hermanos, que la obediencia al evangelio es una obligación. Escuche bien, la obediencia al evangelio es una obligación. Por eso miremos tres cosas que el escritor le dice en cuanto a la obediencia a estos hermanos, y nos lo dice a nosotros hoy, porque este texto también es para nosotros, para nuestra vida, para llamarnos la atención si estamos quietos, si no estamos activos. Mire lo que el Señor nos dice. Primero, el versículo 1 nos dice que la obediencia a Cristo es imperativa, o sea, es una orden, no es una opción, no es un consejo obedecer, es que Dios nos llama a obedecer. Dios nos llama a obedecer y necesitamos obedecer, hermano. Por eso mire lo que dice el versículo 1, mire lo que dice allí el escritor, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese por tanto hace la conexión con lo que viene diciendo anteriormente. Es de recordar que cuando la Biblia se escribió, la Biblia no tenía capítulos, todo era completo, y viene hablando del evangelio de Cristo superior a los ángeles, del evangelio predicado por los apóstoles, anunciado por los mensajeros, y le dice el escritor, aprovecha y le dice a la iglesia: hago un llamado, porque si Cristo es superior a los ángeles, ustedes que han recibido el evangelio tienen que atender el evangelio con diligencia, con prontitud, tienen que activarse, no se pueden quedar quietos, no pueden decir: yo soy creyente. ¿Y qué haces? Nada, pero ya tengo asegurada mi salvación. Tenga cuidado con esa apreciación, tenga cuidado con eso que algunos dicen, que ya yo soy creyente y no tengo que hacer más nada. No, Señor, porque el Señor nos ha llamado a tener una vida activa, a ser diligentes. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado para sentarnos en una silla domingo tras domingo a escuchar un mensaje, sino que el Señor nos ha llamado para que el evangelio lo vivamos en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Debemos atender, vivir el evangelio con prontitud. Estos hermanos hebreos judíos no estaban haciendo eso, y por eso se les hace un llamado, y es el llamado que hoy recibimos como iglesia: atender el evangelio con prontitud. La pandemia no puede ser una excusa para usted decir: no, hermanos, es que no puedo servir, es que no puedo colaborar, es que no hay en qué servir. Hay muchas cosas para desarrollar el evangelio, y hay que hacerlo con diligencia, con prontitud. Pero el escritor, muy práctico, no solamente hace un llamado general, sino que él les hace un llamado a atender las cosas del evangelio, porque el versículo sigue diciendo: es necesario, o sea, que atendamos con diligencia. ¿Atendamos qué? A las cosas a las cosas que hemos oído. ¿Y qué habían oído esos hermanos? ¿Qué habían escuchado? Usted ha escuchado las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Cristo. Usted ha escuchado el evangelio. Pero ¿qué es lo que dice, hermanos? Que nosotros no solamente fuimos llamados, como dice Santiago, a ser oidores del evangelio, sino que el Señor nos ha llamado a ser hacedores del evangelio. ¿Cuál era el problema de los hebreos? ¿Qué cosas del evangelio no estaban atendiendo con prontitud, con diligencia? Pues, hermanos, la misma carta en su desarrollo nos dice que habían muchas cosas que ellos habían dejado a un lado, que no estaban haciendo nada frente a ellas, que se habían quedado quietos como el hombre allí en el bote, en la lancha, y, hermanos, se estaban deslizando. Se estaban yendo poco a poco. Pero ¿cuáles eran esas cosas? Miremos lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12. Mire lo que dice:
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos hombres se volvieron oidores eternos, alumnos eternos, y dice el escritor que debían ser maestros. El estudio de la palabra para ellos no era una prioridad, no estudiaban la palabra. Pero ¿qué más dice la carta de las cosas que ellos habían descuidado? La fe. Mire lo que dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué habían descuidado estos hombres? Creerle a Dios, obedecer la palabra. Pero ¿qué más habían descuidado? Hebreos 6:11, mire lo que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué habían descuidado estos hombres y mujeres? Solicitud, diligencia, trabajo fervoroso, servicio. Ese llamado que el Señor le había hecho no lo estaban colocando en práctica. Pero ¿qué más nos puede decir la carta? Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, que ustedes conocen muy bien. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos hermanos tenían la oportunidad de congregarse, de reunirse, pero decidieron no hacerlo, como muchos hoy que tienen la oportunidad ya de venir al templo, y algunos dicen no voy a volver. Pero ¿por qué no va a volver? Porque de pronto usted está en quietud, usted está en un estado quieto como los hebreos, pero el Señor le hace un llamado a que se congregue, a que vuelva. Hay algunos que no lo pueden hacer por la edad, por una enfermedad, pero eso se le vale. Pero el que puede congregarse debe hacerlo, porque hermano, no dejar de congregarnos nos puede exponer al pecado, y el pecado nos puede llevar a la disciplina de Dios, porque cuando nosotros nos reunimos y miramos los hermanos y compartimos con ellos, nos activamos y servimos y nos ponemos fervorosos el compartir con los hermanos y empezar nuevamente. Por eso el llamado que hace el escritor es a congregarse. Pero no solo eso habían olvidado ellos. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué habían estos hombres que no estaban atendiendo? La confesión. Pecados guardados, amargura con el otro, amargura con el cónyuge. Y estos hermanos no estaban atendiendo el evangelio, que el evangelio dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, confesando todo pecado, perdonando, amando. Y esto los estaba llevando a la disciplina, los estaba moviendo al peligro. Porque hermano, mire que el versículo 1 termina diciendo que hay que atender por causa del peligro. Ese es el llamado, ese es, hermano, lo que nos manda el Señor, porque el versículo 1 termina diciendo así, termina diciendo estas palabras: atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra allí, deslizar, es la idea de un barco que se mueve por las aguas muy suavemente, pero cuando se da cuenta está en peligro, están las olas, está en lo profundo del mar, donde puede ser expuesto a la destrucción. Nosotros los creyentes no perdemos la salvación, pero sí podemos ser disciplinados por Dios por no atender el llamado que el Señor nos ha hecho, por no obedecer a lo que el Señor nos manda. La desobediencia al evangelio de Cristo trae el castigo divino. ¿Y dónde dice eso, pastor? Lo dice en todas las líneas de la Biblia, y lo dice en la vida de muchos hermanos que han sido
disciplinados por llevar una vida desordenada, por no andar conforme como el Señor manda, y el Señor los ha disciplinado. Y dice allá en Corintio que algunos han perdido hasta la vida por desobedecer al Señor. Por eso el llamado a la obediencia es un imperativo, es una orden, hermano, obedecer. A nosotros no nos gusta obedecer, no nos gustan las órdenes, pero tenemos que aceptarla si queremos tener una buena vida cristiana. Lo segundo que nos dice allí el versículo 2 es que la obediencia a Cristo es requerida. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano, mire lo que hace el autor aquí, que conocía bien a las personas que les hablaba, que sabía que ellos estaban apegados a la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el autor? Los conecta con el Antiguo Testamento y le dice, esa palabra a la que ustedes hoy están agarrados, porque ellos se querían volver a la ley para evitar los padecimientos de Cristo, le dice, esa palabra que ustedes están ahorita manifestando, esa palabra dicha por los ángeles, como fue la palabra que fue entregada a Moisés, como fue la palabra que se le dijo a Lot y Abraham en Sodoma, esa palabra es verdad porque esa palabra es firme. Hermanos, la transgresión a esa palabra de la ley a la que ustedes hoy están agarrados, eso trajo retribución. Porque dice allí el versículo 2, dice, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, o sea, toda persona que no acató la palabra como la palabra establece, tiene que sufrir. Porque la transgresión, el fallar a lo que la palabra dice, hermanos, el quebrantar voluntariamente la palabra de Dios trae castigo. ¿Por qué el Señor disciplinó a Adán y a Eva? ¿Por qué los disciplinó? Los disciplinó porque quiso. ¿Qué les había dado antes? ¿Qué les había dicho antes? Les había dado palabra, ¿cierto? Les había dado mandamiento. Y ellos quebrantaron ese mandamiento. Y dice 1 Timoteo que por esa transgresión, hermanos, fueron disciplinados y sufrieron el castigo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace hoy a la iglesia, y nos dice que nosotros que conocemos la palabra tenemos que tener cuidado en la obediencia, porque si nosotros conocemos la palabra y no la tomamos en cuenta, la quebrantamos, eso se llama transgresión y eso tiene retribución, así como Adán y Eva, así como Lot sufrieron por no acatar la palabra de Dios. Cualquier creyente hoy que descuida la palabra, que no la obedece, tiene que sufrir el castigo divino. Tiene que sufrir el castigo porque Dios nos ha mandado a obedecer. Nos ha mandado a que obedezcamos. Por eso dice allí que la desobediencia en el pasado también trajo retribución. La desobediencia es taparnos el oído para no querer escuchar. La desobediencia es cuando la persona no quiere escuchar la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, y hay hermanos, hay creyentes que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pues sí hay. Los hebreos eran uno de esos, porque mire lo que dice Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. ¿Recuerdan cuando Esteban estaba predicando allí su sermón antes de morir allá apedreado? ¿Qué le dijo Esteban a los líderes judíos, a los religiosos de esa época? Que ellos habían desobedecido. ¿Y qué hicieron estos líderes religiosos? Se
se taparon el oído. Y dice que los hebreos se tapaban el oído para no escuchar. Y hoy hay muchos creyentes que ante el pecado que tienen en el hogar se tapan el oído para no escuchar la palabra. No leen algunos versículos para desobedecer la palabra de Dios. No oran al Señor antes de hacer un negocio porque ellos saben que ese negocio es torcido, porque ese negocio no le agrada a Dios. Toman la palabra, la desobedecen, se tapan voluntariamente. ¿Y qué dice la Escritura? Que esa desobediencia trae retribución. Y esa retribución se llama disciplina para el creyente. Hermano, disciplina, no sabemos cómo, pero el Señor disciplina de muchas maneras. No sabemos cómo lo va a disciplinar al que es desobediente, pero el Señor tiene muchas formas de disciplinar, desde la pérdida de esos bienes materiales a los que algunos se aferran para no escuchar la palabra, hasta la muerte como algunos sufrieron en Corinto. Algunos estará diciendo, el pastor está amenazando. No, hermano, estoy diciendo lo que dice la Escritura allí, que cuando alguien no toma en serio la palabra, no escucha el consejo, no escucha el llamado y no hace nada, se expone a la disciplina de Dios. Por eso, hombres como David, Salomón, Sansón y muchos otros en el Antiguo Testamento, que estos hebreos, que estos judíos conocían, a los que se le escribieron estas líneas, fueron disciplinados. Tenemos que tener cuidado porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que esos ejemplos de personas que desobedecieron, que transgredieron la palabra de Dios y fueron disciplinados, es para nosotros hoy también. Tenga cuidado, mi hermano, si usted no quiere tomar en serio la palabra. Tenga cuidado en la forma como usted acata la palabra de Dios. Tenga cuidado en el llamado que el Señor le hizo a servir y que usted lo ha descuidado. Ese don que usted tiene, que cada uno tiene un don mínimo y usted no lo ha colocado en práctica, tenga cuidado, porque si el Señor le dio un don, no es para que lo tenga en una silla sentado, sino para que lo ejercite y lo coloque en práctica, porque hermanos, el no acatar, el no obedecer, nos expone a la disciplina de Dios. La historia ilustra que la desobediencia siempre ha sido castigada. La desobediencia, hermano, Dios no la pasa por alto. Muchos hombres de Dios han sido disciplinados. Y por eso termina en los versículos 3 y 4, el apóstol haciendo este llamado que introduce allí en esa porción, diciéndole que ahora eran nuevas criaturas y que la obediencia a Cristo es valiosa. Mire, el autor no solamente describe lo que es la obediencia, que es imperativa, que es necesaria, sino que da la razón por la cual debemos obedecer. Fijémonos en lo que dice el versículo 3. Mire, dice, hace una pregunta, y esa pregunta es para nosotros. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Escaparemos de qué? ¿De qué escaparemos? De la disciplina. ¿Cómo escaparemos? Si ya vimos que los del Antiguo Testamento fueron disciplinados, si descuidamos ¿qué? Una salvación tan grande. ¿De cuál salvación estaba hablando? De la que esos hombres y mujeres tenían que por medio de Cristo morir en la cruz y ser sacrificado, o tenían, pero que no estaban valorando. ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? Hermanos, la salvación trae disciplina porque la salvación es valiosa. Es grande, hermano, que Dios haya dado su Hijo para morir en la cruz por usted. Es algo valioso. Por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿está usted valorando esa salvación que el Señor le ha dado? ¿Le está dando el valor necesario? ¿Se está usted identificando como creyente delante de su familia, delante de sus conocidos, delante de todas las personas? ¿Le está dando valor a lo que Cristo hizo por usted? Usted dirá, pastor, eso no se necesita, pero el Señor lo manda como muestra de su obediencia. No que usted cuando por allá digan a alguien para orar, usted se esconde. Alguien para evangelizar, me escondo.
alguien para esto, me escondo. Esa salvación que usted tiene tuvo un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál fue el precio de su salvación? La muerte del Hijo de Dios en la cruz. Por usted y por mí. Y por eso tiene un valor incalculable. El apóstol Pedro dijo que, hermanos, tenemos algo que no se puede medir, y es la salvación. Por eso valorémosla, coloquémosla en práctica, activémonos, pongámonos a servir. Porque mire lo que dice allí también en el versículo 3. La salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente, esa salvación que usted tiene, vino porque el Señor la anunció. El Señor vino, hermano, la anunció por los profetas, pero Él mismo vino y la selló con su encarnación en esta tierra. Tenemos algo valioso, una salvación, hermanos, que debe ser valorada, que debe ser aprovechada. Y dice, hermanos, que esa salvación no es producto de la psicología, no es producto de la invención humana, como algunos en ese tiempo pensaban que la obra de Cristo, hermanos, era un invento. Esos primeros creyentes pensaban algunos así, porque se estaban dejando influenciar por las filosofías del mundo. Pero el Señor le dice aquí a través del escritor que esa salvación fue anunciada y que tiene testigos. ¿Quiénes fueron los testigos de esa salvación? Los que estuvieron con Cristo, los que vieron ascender a Cristo. Dice el apóstol Pablo que muchos hermanos aún viven, dice en 1 Corintios. Gente que vio la obra de Cristo, que escuchó como Nicodemo escuchó el evangelio y dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Hermano, nosotros tenemos una salvación valiosa, grandiosa, eterna. ¿La estamos valorando? ¿Estamos atendiendo la salvación? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado? Usted dirá: pero pastor, ¿y cómo sé yo de esa salvación? Pues mire lo que dice el versículo 4, que esa salvación es valiosa porque fue, hermanos, testificada con señales. Mire, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿A qué se refieren estas palabras? Se refieren, hermanos, a los comienzos de la iglesia, cuando la iglesia empezó a expandirse. Dice que el Señor testificó esa palabra, esa salvación, con todos esos milagros que se ejecutaron en el libro de los Hechos. Si usted quiere corroborar lo que sucedió en el libro de los Hechos, este es el versículo que firma eso que ocurrió allí. ¿Y por qué hoy no se da muchas cosas del libro de los Hechos? Porque dice que esa salvación, hermanos, fue autenticada con muchas señales y prodigios, pero que hoy, gracias a Dios, el milagro más grande que tenemos es nuestra salvación. Es que Cristo esté en nuestra vida y sea nuestro Señor. Es el milagro más grande que usted puede ver y puede conocer. Por eso, esa salvación anunciada por Cristo, testificada por muchas personas, confirmada con muchos milagros, ¿qué requiere? Requiere quietud, requiere que nosotros permanezcamos inmóviles. No, requiere obediencia, requiere diligencia, requiere, hermanos, dedicación. Los hebreos querían echarse para atrás, y por eso es que el Señor le dice que si se vienen para atrás, viene fuego consumidor. Había disciplina para ellos porque eran creyentes. Por eso, mira el llamado que el Señor le hace a la iglesia. Es que una persona que haya recibido la salvación valiosa no puede estar pensando en echarse para atrás, porque el Señor lo disciplina, porque el Señor le ha dado toda la capacidad y toda la fuerza para seguir adelante, para sortear todas estas cosas. Por eso, mi hermano, los creyentes debemos echar mano de lo que tenemos en el Señor y ponernos activos, ponernos a trabajar, ponernos a servir, ponernos a evangelizar, porque, hermanos, hemos sido llamados a la obediencia, no a la quietud, no a quedarnos estancados, sino a movernos, porque tenemos todas las capacidades. Usted tiene mínimo un
don espiritual, tiene talentos, ¿los está colocando en práctica? ¿Está sirviendo con ellos? Pastor, no lo he descubierto. Hermano, póngase a servir. Y ahí lo va a descubrir. En lo que sea. Aquí necesitamos, hermanos, ahorita que volvimos de todos, hermanos, necesitamos gente que esté dispuesta a cuidar las instalaciones, que esté, hermanos, dando clases, que salga a evangelizar, que salga a repartir tratados. Necesitamos maestros, personas, hermanos, para todo. Necesitamos hermanos que aporten para los proyectos de la iglesia. Necesitamos esos hermanos, y esos hermanos están aquí, están acá, están allí, porque la iglesia es para eso, para que los hermanos sirvan en la obra. Por eso la grandeza de la salvación exige gran atención y dedicación. Dediquémonos a servirle al Señor, algunos de tiempo completo, pero otros según el Señor le permita. Pero no diga que hay excusas, que usted no puede estudiar, que usted no puede servir, que usted no puede evangelizar, que usted no puede dar, porque el Señor le ha dado para que usted sirva en la obra del Señor. Termino diciendo lo que les decía al principio, que la obediencia al Evangelio de Cristo es una obligación. Hemos sido llamados, es un imperativo, es una necesidad y es algo para valorar. Por eso la obediencia al Evangelio de Cristo es una obligación, porque la obra de Cristo es superior a los líderes del Antiguo Testamento y a los ángeles. Por eso requiere enfáticamente ponerle toda la atención. Por otro lado, el menosprecio al Evangelio de Cristo expone a la persona al castigo divino. No juguemos, hermanos. No tentemos al Señor como el pueblo de Israel. No juguemos con el Evangelio. Y hermano, gracias a Dios por la advertencia. Gracias a Dios por el llamado. Porque, hermanos, Dios es fuego consumidor. Porque es santo, santo, santo. Y tenemos una salvación valiosa. Por eso quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Es usted un creyente obediente a la palabra? No me responda, hermano. Usted allá en su casa, respóndase para usted mismo.